Les vamos a dar la bienvenida primero a todos ustedes, de parte nuestra, del Cíclope. Somos Laura Dolagaray, del Eternizador Taller de Lectura, Walter Abaja, de Palabrelío, Marcela Fumare, desde el sótano. Muchísimas gracias, Marcelo Escalona y Tocayo, por abrir esta serie de charlas ciclópeas, que pusimos el nombre estrambótico que ameritaban, de este ciclo de un año completo de visitas en Venado Tuerto. Bueno, nos parece, la verdad, un honor que sea alguien tan cercano a la ciudad, afectivamente y en distancia. Así que bueno, nada, mi misión solamente era darles la bienvenida a ustedes, hablarles un poquito del ciclo, decirles que atrás tienen café, té, mate cocido, lo que quieran tomar, que se sientan cómodos y que pasemos una hermosa noche. Y lo voy a dejar a Wally, que es el encargado de darle la bienvenida a Marcelo. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Bueno, me combinaron a que escribiera unas palabras y bueno, lo tuve que hacer, Marcelo. Bueno, ya una vez dije algo en la presentación del MAR, en el Galpón, ¿de acuerdo? Y la verdad que fue muy lindo. Bueno, un pequeño textito para presentarlo y ya arrancamos con Marcelo. Allá por fines de los 90 y principios de los 2000, descubrimos a Marcelo Escalona en las contratapas del Rosario 12 de los Autos. Fue un amigo de esos imprescindibles el que nos conminó a hacerlo. Dijo: fíjense que hay un tipo que escribe muy bien. Y ahí fuimos, como habíamos ido, hacia las contratapas del Página con Osvaldo Soriano. Después le perdimos el rastro a Marcelo. Al tiempo, con el surgimiento de las redes sociales, pude tomar contacto, pero de otra forma, claro. Ya transformado en una especie de guía turístico inesperado, nos llevaba por los distintos paisajes que hacen a Rosario su ciudad, lugares pero también personas, gente. Y ahí fui que conocí Tablada, su barrio, la cancha de la Central Córdoba, los adoquines, los templos, los boliches, es decir, los lugares. Y un día nos hizo cruzar la calle e introducirnos en el súper chino. Nos presentó a Gu, el repositor. Relatos que se fueron transformando en capítulos de un libro que creo que está terminado. Conocí también así, de esa manera, el bar Pasaporte. Y un par de veces lo visité, como visité la casa inclinada, donde funcionaba su taller, y el pasaje Poeta Fabricio Simeoni, una calle de 100 metros que contiene al extinto Jekyll and Hyde y al místico Berlín. Les cuento esto porque su biografía literaria la encontrarán en las solapas de su libro, que están ahí a la venta. Escalona es un escritor. Él es por sobre todas las cosas rosarino y poeta. Y como buen poeta construye. Y como buen poeta rosarino sigue construyendo el mito rosarino, como lo hicieron Fontana Rosa, Marul, Gorodischer, Macalister y el Rengo Simeoni, como le decían los amigos. Y también hizo conocer de Simeoni un poema maravilloso que me voy a tomar el atrevimiento de leerlo, que creo que le va a gustar, que se llama Raíces. Y dice así: el saquito de té atraviesa la atmósfera. Garúa esta tarde, el churrero no pasó. Por más que mi abuela siga lamiendo la vereda, ahuyentando otoños, no habrá trofeo que evite otra derrota. Sirve perder, no el estar perdidos. Y cierro con el invitado. Dice Marcelo de su libro El Mar: muchos escriben, pero ser poeta es otro oficio, inhumano, el modo más amable de la locura, hablar con los muertos, decir lo que no se sabe a quien no sabe, pero sabe responder al que no escucha. Bienvenido, Marcelo, muchas gracias. Bueno, hermosas palabras. Ahí llegué al borde de la emoción con Fabricio Simeoni, porque es un amigo muy querido, un ser muy especial, quizá muchos no saben, poeta y periodista rosarino que desde los 6 años
quedó cuadripléjico y vivió 40. Un milagro. Y era una persona de una enorme inteligencia, un gran poeta, filósofo, y además, como buen filósofo y poeta, tenía toda una teoría del buen vivir, que de otro modo no explica que hubiera podido vivir tanto tiempo. Siempre recuerdo en algún momento cerca del final de Fontana Rosa, Fabricio le cedió su programa de voz cuando el negro ya no pudo escribir, por supuesto. Me empezó a escribir dictando, ¿no? Y nadie tenía en Rosario en el 2004, 2005 un programa de voz. Y Fabricio lo tenía. Y por supuesto, se lo regaló. Y entonces el negro le invitó a comer. Fuimos a comer allá cerca de la estación Rosario Norte. Y en un momento que era febrero del 2017, Fontana Rosa iba a morir en julio. Ya estaba realmente mal, el negro. Y cuando el papá lo lleva a Fabricio al baño, el negro me mira y me dice: este pibe está siempre contento así. Fontana Rosa. Como con envidia, pero también con asombro, ¿no? Decir, ¿cómo puede él cuadripléjico, yo así, cómo puede estar tan feliz? Por supuesto, Fabricio desde los 6 años pudo organizarse, ¿no? para ser así, un verdadero gato cordero. Y bueno, muchos amigos lo ayudamos mucho, pero es de esas personas que en realidad parecía que vos lo ayudabas a él y en realidad era al revés, ¿no? Como sucede tantas veces. Bueno, yo voy a empezar con la parte del recital para hablar de poesía. Ustedes saben que la poesía es algo que está entre la música y el habla, ¿no? Es, por supuesto, el lenguaje literario por excelencia, mucho más que la narrativa o la prosa. Tan es así que, como acaba de leer al final Wally, a menudo no es tan importante el significado, sino esta cuestión de incantación, de plegaria, donde la palabra cruda tiene un efecto como si fuera una incantación, un rezo. Y de hecho, así dice Octavio Paz cuando se estudia la historia humana en el arco y la lira, cuando empieza el ensayo. Los pueblos construyeron después sus relatos, sus cosmogonías, sus mitologías. Pero lo primero que tuvieron fueron canciones, plegarias, digamos, poesía, ¿no? Esa palabra que a veces puede ser una sola o una frase, un sintagma, y que ya conmueve, ¿no? Para bien, para mal, ¿no? A veces un nombre, nombrar algo o alguien ya produce una conmoción, ¿no? O una desilusión, ¿no? Yo el viernes pasado, por ejemplo, tuve un almuerzo con gente de la Fundación Bungibón. Firmamos un convenio para que nos digitalicen 107.000 documentos de la Biblioteca Argentina de Rosario. Pero estábamos ya después almorzando. Cuento la anécdota para que vean el valor que tiene, que saben una sola palabra, ¿no? Para bien. Y en un momento ya de la sobremesa, me preguntan, bueno, ¿a quién qué personaje histórico merecería siempre un eterno reconocimiento, un permanente reconocimiento, puesta en valor? Y a mí yo dije lo primero que salí, Evita. Y ahí cambió la conversación. Pero créanme que fue... Pero sin embargo, me atreví a decir eso porque el presidente de la fundación había mencionado con nombre y todo algunos actos de corrupción del gobierno de Cava, con nombre y todo, muy graves. No tenía relación, pero yo me sentí con libertad. Pero en realidad tampoco, ya era un horario que no es que yo estaba pensando a ver cuál voy a decir, ni para que les caiga mal, ni en realidad pienso eso. Yo creo que el gran personaje del siglo XX argentino es Evita. Bueno,
puede haber otro. A mí me salió ese, pero vale para decir, bueno, cómo, o decís Evita, o decís Estela Canto, en el caso de Borges, y Kodama decide sacar la dedicatoria de la letra en varias ediciones. Es decir, a veces, como dice Idea Vilariño, es inútil decir más, nombrar alcanza. Es decir, eso es la poesía, ¿no? A veces es una palabra desnuda, es una palabra breve, brevísima. Por supuesto, hay escritores de poesías largas, qué sé yo, como Walt Whitman, o como Olga Orozco, o como Lorca, y otros brevísimos, como Alejandro Pizarnik, o como Ernesto Cardenal. Lo que es seguro es que el poema es el mayor lenguaje literario porque es aquel que permite demostrar que a veces con una sola palabra, con una sola frase, uno puede decir tanto como otro necesita para escribir un cuento, o a veces hasta una novela, ¿no? En un poema. Y eso más o menos tiene que ver con que lo constitutivo del poema justamente no está dado en tanta cuestión léxica o lingüística, sino, o igual, la cuestión del sonido y la imagen, ¿no? Pero quiero empezar por lo musical, digamos, por la parte donde el poema tiene que ver con la lira, con la lírica. Y de hecho ustedes saben que así se llamaba al comienzo de los estudios literarios. Digamos, el primer ensayo literario de Occidente probablemente sea la Poética de Aristóteles, ¿no? 2500 años atrás. Y cuando él ahí, digamos, nos habla de la poesía, bueno, la asimila a la lírica, ¿no? Digamos, algo salido de la música. El sonido, el ritmo, la cadencia del lenguaje es tan importante que a veces incluso a nosotros nos gusta escuchar poemas. A mí me ha pasado, les habrá pasado en festivales de autores extranjeros y uno no conoce bien el idioma y sin embargo disfruta del poema por esta cuestión musical, ¿no? Imagínate, hay idiomas que conocemos, pero disfrutar un poema en alemán. Pero ni que hablar, bueno, en otros idiomas, por supuesto en italiano o en inglés, ¿no? Y lo mismo, por supuesto, nos pasa con las canciones. Así que me voy a poner a cantar para empezar. Mapa. Por las dudas salgo temprano. El recuerdo del alba, de la infancia, rumbo a Mar del Plata. Yo le iba diciendo a papá el nombre de los pueblos. Mamá y Oscar se habían dormido, pero yo tenía una linternita de $1 que iluminaba las líneas quebradas de la cuadrícula del Aca. San Nicolás ya era lejos, no había autopista y aún de noche, por Varadero, desayunábamos orgullosos de la escarcha en la banquina. El Fiat iba a nafta, nosotros a café con leche. Cuando empalmábamos la 41 se sentía el lugar donde fusilaron a Dorrego. Cada año mi viejo decía: un país lleno de muertos. Lleva siempre el mapa del Aca, pero no olvides nunca el tuyo propio. La noche, la ruta, la linterna, los libros, el viaje, la fisura donde aprendimos a vivir en la filigrana de la hoja. Que no falte el parador, baño limpio, mate, café y el mito, porque Ulises también pincha gomas. Pero siempre escucha otra cosa en el silbido del aire de la cubierta desinflada. Con ojos de 7 vi que la pampa húmeda no tiene nada que envidiar al océano.
y la cúpula de la iglesia de Arroyo Seco no es menos bella de noche a la distancia que el faro del fin del mundo. Otros niños jugaban naipes, ludos, abalorios, yo con mapas. Refugios, repuestos, brújulas, peaje atrás, adelante. A menudo pienso si volvimos de Mar del Plata. Si acaso no sigo dando vueltas alrededor de la 41 y el país lleno de muertos. ¿Me habrá hipnotizado el titileo de las balizas o el algodón de la niebla asesina robó la linternita de $1? A veces imagino que estoy llegando. Otras. Recuerdo un punto que había en el mapa. Cierro el libro, apago la lámpara y sueño con la ruta, el alba estrellada, la nuca de mi padre, las manos al volante y para no dormirnos jugar adivinanzas. ¿Qué pueblo sería el próximo en el país lleno de muertos? El mar. No sucede con otra cosa. Ni siquiera con la infancia. No son recuerdos ni la voz de mi madre, ni los ojos de la niña, ni el mes de marzo, o el rostro rubísimo de mis dos mujeres. No pasa siquiera con los libros. Con nada sucede algo así. La lengua de tierra que nos separa son 700 kilómetros y sin embargo hay entre nosotros la pampa feraz. 2 provincias, un mar de trigo, un agua llama a la otra, 33 orientales, Martín Fierro, Facundo, fugitivo, busco el agua, la sal como si fuera otra piel. 700 kilómetros para perderse. La lejanía en invierno no lleva a la distancia, sino más bien para adentro. Tampoco es todos los días. Pero ¿será posible que a veces yo piense en el mar y esté en el mar? Domingo. El olor a tostadas atraviesa el patio, 2 piezas, el living. La casa es un pan tibio. Sobre todo el domingo, la mañana proyecta el asado con el hermano que vuelve a esa casa donde los padres siempre regresan para saber novedades, que la pequeña aprendió a jugar al senku, el Rius tiene los primeros brotes, el nieto se peleó con la novia, en New York estaba hermosa, en La Guardia se sacaron una foto con Kirsten Dunst, mientras el otro hijo no puede resolver un oxímoron. ¿Cómo decir que la tibieza cruje? ¿Cómo saber el instante justo en que se quema una tostada? ¿Cómo asumir que a menudo la ternura duele? Ícaro. De pequeños olvidos se hace el olvido. Y de pequeños recuerdos, otra memoria. El amor es leve como una ficción. El olvido tiene el peso de la muerte. Dédalus, el juguetero,
le decía siempre a Ícaro: hijo, el amor es como este juguete, recordá que el sol te abrazará con S, no con Z. Y le dio 2 alas de cera. Tanta luz esta mañana dolerá a la tarde. En ese horario amarillo de las 7 en que un Pessoa triste pareció darse cuenta de todo. La salvación es acopiar luz, café, parra. La voz humana de la radio, Aznar con Valladares, una voz en la casa, porque las ondas sonoras quedan siglos alrededor de una promesa. De una voz suave, íntima, vos cuidate. Tan pura y sólida, vos cuidate. Como este silencio, vos cuidate. Pueblo Ester, una localidad que está al sur de Rosario. Una localidad muy linda porque todavía conserva la ruralidad, a diferencia de Funes, Roldán, donde va más la gentuza rosarina. El pueblo Ester todavía va la clase trabajadora de ahí, también la de Rosario, o la clase media rosarina. Y conserva todavía las zonas residenciales con todas las chacras en el medio, y además está al lado del río, pegada, bien recostada sobre el Paraná. Pueblo Ester. Está llegando la luz del alba y parece tan simple el bienestar de la aurora que todo siga allí, el cielo, el verdor, quedará el manatí. Los pájaros lo saben, puntuales, saben lo que pasa. Alzo la vista al río, a la arenera y el convento de clausura, la huerta amarillada de zapallos, el trajín de la cortadora de césped del vecino, las chicharras, una cumbia se apaga hacia el asfalto y el vals para Debbie, exhausto, suena en la compu, repeat sin límite. Hay 2 mariposas negras y verdes que beben el agua de la piscina, rumbo al filtro, un remolino de hojas caen del níspero. Doy una calada honda al mate y contemplo el coro de gorriones en el travesaño de la hamaca. Una brisa extraviada, ¿será posible?, acaricia el penacho del álamo de plata y girando a la izquierda el calistemo henchido de fucsia parece decir: describe, describe, no te esfuerces, describe. Y esto es del revés, que es mi último libro de poesía que presenté a finales del 2020. Del revés. Me gusta el frío, la ropa vieja, el ejército de salvación, el peronismo, la lluvia y los perros de la calle. El número 17, la mujer renga del bar donde atienden mal y el bar donde atienden mal. El ojo de vidrio de Columbo, el Peugeot 403 sin tunear y cualquier estampita de la Virgen donde escribir el poema de los 7 años como la primera vez. ¿Qué puedo hacer? Tengo un revés del lado amable, me gustan cosas que otros rechazan. Gritar, mojarme, el mate lavado, tocarle el brazo a mi mujer cuando hablamos, y macedonio.
los borrachos, las calles de tierra, las derrotas, la comida recalentada y la ropa de los muertos. Que se corte la luz, algunas veces, los cementerios. Los senderos entre las tumbas más que el pasillo del sanatorio, aunque tengo fetiche con las enfermeras. Me gustan los libros largos, larguísimos, los dramas y los melodramas. Hasta los 20 años creí que era nieto de Tolstoy y que la sonrisa de Manuel Puig en las fotos era por mí. Como el pudor de Borges, hablando de la muerte de la abuela a los 100 años, no pudiendo decir la mala palabra. Me gusta Capusotto burlándose del viejo con la letra del bombón asesino y las malas palabras, las más sucias cuando cogemos. Y salir a la ruta, preparar bolsos, mapas, refugios, repuestos, llenar el tanque y amagar con irme para siempre, como hicieron Rambó y Marul, aunque yo no podría no tener una casa en Rosario. A mí me gusta ir para volver, como Yejo, hasta el último suspiro en la cama agonizante, consultando la guía de viaje y el horario de los trenes. Ida y vuelta, acostar los huesos, ventear las cenizas. Me gusta pelear, estar en vilo, discutir y ser malo. Y tomarme un descanso de ser tan bueno. De todos los héroes de la historia me gustan los que dieron la vida, los agonistas, los que no abandonan, los que se hunden con las banderas flameando como la Gulf o Alfonsina o mi abuela, que antes de morir quiso aprender a leer y los libros le alargaron la vida 10, 100, 1000 años. Me gusta respetar a los grillos para no enojar a mi hermano, Oscar. Cada vez que voy a Pizarro lo veo a él en la infancia enseñándome el mito y el resto de las cosas. Y me gusta la mujer que fuma y la mujer gorda, tener de dónde agarrarme en el abrazo, el olor del sexo, en la bombacha, en la canilla, y la saliva abundante, aliento a vino, cigarro, los olores de tu cuerpo sin bañarte, la gesticulación italiana, las películas tristes, las fotos blanco y negro desenfocadas y el grano grueso. Me gustan los lunares y llorar al final de las novelas, el óxido del metal ferroso, el pan quemado, la nata en la leche y que la chica de la limpieza no deje todo impecable, porque también me gusta el polvo de la casa cuando vuelvo, encontrar un plato sucio como rastro vital en la mesa. Me gusta el papel de estraza, las iglesias antiguas, el olor de las velas de cebo, los rayos, el granisco y que el chubasco me sorprenda sin paraguas. Y lo peor de todo, esto es lo que me salió el viernes pasado con la Fundación Público, y lo peor de todo es una tara que me quedó de Villa Manuelita. De la infancia, cuando jugaba en los pasillos de las vías y los ranchos tejidos por el demonio de la miseria. Me gustan los pobres, no la pobreza. Me gustan los negros, los pibes choros, las sirvientas, los obreros y el odio de Evita. Más que todo, esa rabia, lo más parecido al viento en contra, los domingos, cuando voy en bici. Este es cortito. Se llama No. La palabra favorita de Pizarnik. No. Su olor a jabón después del baño.
usando mi pijama de algodón azul. Leía el libro rojo de Conti sobre la alfombra, ponía el despertador a las 6. ¿Por qué nos enamoramos de las cosas más simples? Podés olvidarte de un milagro, podés olvidarte incluso de que te amara, pero no podrás olvidar nunca cómo se cepillaba el pelo antes de dormir. ¿Se escuchó el último sisagma? Este se llama Mamá. Con el tiempo lo recuerdo así. Yo escribía en la oscuridad, con el velador de la mesa de luz apagado para no molestar a mi madre enferma. Oscuro, pero en el puesto. En el lado de la cama de mi padre, que había muerto unos meses antes con su habitual cortesía. El médico dijo que lo de mamá sería rápido, pero ella se tomó 6 meses. Tuve que aprender cada noche a escribir con la lámpara apagada y supongo que ella quería estar segura antes de irse, de que pasara lo que pasara, yo podría escribir en la oscuridad. Y al lado papá. Papá, estoy muerto. Estoy ardiendo, papá. No te duermas en mi funeral. Presagio, profecía, sueño, quizá no te guste como escribo, pero hay unos climas en el texto que son tuyos, nuestros. La grasa en las manos, la tinta, el arroz con manteca. Papá, no quiero que entiendas, sino que te sientas afectado y pensando en mí, viéndome muerto, me hagas pasar de la servidumbre a la libertad por el sacrificio. Ya sé que te levantaste a las 5 y volvés a la 1 y apenas comés el bocado de arroz, das una cabezada en el sillón y otra vez a la grasa en las manos hasta que la soldadora de manubrios sea la última luz de la tarde. Ya sé, pero el deseo de volver a vernos es una esencia nuestra. Y también del mundo, de los demás, de todos los que están dormidos en mi funeral mientras yo estoy ardiendo. Pero vos no, papá. Veme aquí descansando ahora. Yo también daré mi cabezada de 5 minutos después del almuerzo frugal y escribiré hasta que la lámpara sea la última luz de la tarde. Yo no estaré muerto, papá. Estaré ardiendo, pero vos no te duermas. Bueno, esto no lo pensaba leer, pero como Wally habló de tablada, voy a leer un textito que escribí cuando mataron al Trinche Karlovich. Eso fue en mayo del 2020. El Trinche Karlovich para los rosarinos y para los de tablada es un semidios, literalmente. Es alguien por el cual vino Maradona a Rosario a decir que era mejor que él. Y con eso está más o menos todo dicho. Mataron a mi señor. Mataron al Trinche por una bicicleta, pero no como el ladrón de bicicleta, como el laburante roba a otro laburante, pero no le revienta el mate contra el cordón.
para afanarle la herramienta de trabajo. El chorro de Desica también era un laburante y afana para comer o laburar. Al Trinche lo matan las mismas víctimas del proceso brutal del capitalismo. No hay verdugos, no hay asesinos. Ese pobre yunqui de la miseria que lo hace es una escoria del sistema. Los verdugos están lejos, arriba, invisibles, saquean países a un clic de computadora. Los valores y los sueños que el Trinche encarnaba fueron arrasados hace mucho tiempo. Un tiempo donde el Código Penal servía y la vida humana tenía un valor. Ahora es un decorado. ¿Cuánto vale una bicicleta usada? ¿Cuánto vale un faso, una tuca, un papelito? 3.000 pesos. $15. ¿Cuánto vale la vida humana? Eso. Y una gambeta, $20. Y un sombrero 3 veces de mitad de cancha, $20. Y el voleo contra Dotsud con la cancha embarrada y la pelota bajando justo atrás del arquero, $20. Y bailar a la selección nacional en el Parque Independencia en el 74, $20. Y que Diego dijera que el Trinche fue el mejor de todos, $20. El Trinche no tenía nada material. El tipo antropológico de Husserl nunca tuvo. Era un alma pura, un hombre bueno, un artista, un mago. Pero no quedan altares. El altar era la vida humana y el cielo es un decorado, un papelito de 1 gramo. Matar al Trinche es como matar a un ruiseñor o a un colibrí, como matar a un niño. La infancia era la patria y nos cortaron las piernas. El último. El poema se llama Los Negros. Yo vivo donde nací, viví 15 años en el centro de Rosario, pero hace 6 años volví a Tablada. Pero antes viví siempre en ese barrio. Esto es una calle que se llama Yolas, que es la que baja al puerto, que es la calle que usaban los obreros cuando subían a las manifestaciones. Y al final de esa calle, que es nada más que a 7 cuadras donde yo vivo, está el río, ahí Antonio Berni pintó a Juanito Laguna. Es decir, todos los cuadros de Juanito Laguna se hicieron en esa bajada. Por eso se llamaba Juanito Laguna el personaje porque ahí había una laguna que hoy está cubierta por una playa de containers. Todas esas metáforas que ofrece este país. Ahí pintó Berni muchos años y ahí Rosa Bernique, la mujer de Julio Banzo, otro gran pintor, pero antes que Julio Banzo fuera conocido como pintor, Rosa Bernique escribió la primera novela social argentina, o una de ellas, entre los años 30 y 40, que se llama Las Colinas del Hambre, por las colinas que había en la Barranca, ¿no? Es un barrio con muchísima historia. Villa Manuelita, que es una parte de ese barrio, supo ser la capital nacional del peronismo. Incluso durante la Libertadora fue un bastión de resistencia muy grande. Es una zona donde históricamente estaba el matadero, el puerto, los estibadores, muchas fábricas metalúrgicas, muchos frigoríficos y el puerto. Es una zona muy obrera, muy auténtica en ese sentido, ¿no? Y ha sufrido, por supuesto, el mismo deterioro de la Argentina, de aquella Argentina productiva. Hoy estamos estigmatizados por el narcotráfico, ¿no? Ese barrio. Lo cual es cierto, pero
no tiene nada que ver con la historia peruana, sino con una historia mucho más reciente. Un estibador, quizá un embarcado, un comegato, uno de los monos, con mayúscula, pero sin banda ni fue salchicha. Un chaqueño peronista, un negro planero, un vividor de la gente buena que paga impuestos y merecería el voto calificado. NN hasta cuando delinquen no consiguen apellido, ni muertos en tumbas gratuitas identificadas por cruces infantiles de madera balsa prendidas en la laboroterapia de la cárcel de Piñero. Un trabajador de tablada, la foto es de Ayolas, abajo, donde pintaba Berni, donde escribió Rosa Bernique, donde Perón visitó a Reginaldo y mataron a Luis Medina, el financista del narco rosarino. Esa esquina es la intersección nacional. El puerto granero del mundo que no puede alimentar a 10 millones de argentinos. Es donde termina mi hotel, donde yo soñaba, y todos se embarcan los cereales, 10.000 millones de dólares, y el trabajador sube a pie, después de una jornada de trabajo, a pie, 6 cuadras hasta Gandoli, suponiendo que ahí haya un transporte que lo lleve, suponiendo que tenga una casa, hijos, un plato, mentira. El cereal que ves en el piso, esparcido por todas partes, tiene glifosato puro y se ventea todo el día en el barrio, en el agua, en el aire. Volvete, chaqueño. Volvete al peronismo, negro, muerto de hambre. Volvete, mierda. Si la foto fuera de noche, sería negra, como el día, porque no hay un puto foco en los 600 metros de que hablamos. No hay iluminación pública. Ni que hablar del pavimento, donde pasan 10.000 millones de dólares. Dice Borges que a la historia le gustan las leves simetrías y anacronismos. Y lo dice en un cuento que quiso cerrar la gauchesca, peleando un cabecita, Martín Fierro, con otro, más cabecita que él, un negro, que ni siquiera tenía nombre ni lugar en la tierra. La ilusión de Borges, que terminara la gauchesca, o cerrar la grieta, y que mueran ya todos los putos negros peronistas. El fin del cuento, a pesar de Borges, goza de un eterno suspenso. Los criollos que iban a caballo, hoy vamos en moto, respirando el glifosato, o tomándolo en el mate del agua del río o de la leche de la madre, siempre ajeno, aunque nos dejaron el celular para la selfie y el votante ahora 12. El negro de la foto va de espaldas, porque en el cuento de Borges y en la historia argentina no tiene rostro, ni nombre, ni lugar en la tierra, y además no importa. ¿Cómo me sirvió un poquito de café? A mí me gusta mucho leer, porque esto es como cantar, digamos. Y en la poesía, deben saberlo, muchos acá, yo también estoy contento porque hay muchos colegas, con muy buenos lectores críticos, sé, conozco. Gracias. Y en el poema, por supuesto, la locución o la elocución, dice Barthes, termina de ajustar el sentido. Por lo que decíamos antes, ¿no? El sonido
las inflexiones de la voz, las pausas, las marcas que hace el habla, la voz, el sonido, terminan de ajustar el texto, por supuesto. También es posible que haya poemas, como sucede muchas veces en la canción popular, que son mejores cantados que leídos. Yo no me ofendería si me dijeran eso, la verdad. No me siento incluso, en mi caso, un poeta auténtico. Yo me siento mucho más narrador, hablando de la profesión de la escritura. Pero por supuesto, desde hace muchos años, cuando empecé a estudiar y a escribir, me enseñaron que la prosa es nostalgia de la poesía. ¿Y la poesía es nostalgia de qué? El alimento de la prosa es el poema. Yo no puedo concebir que alguien quiera escribir literatura de cualquier tipo, ensayo, ficción, narrativa, si no lee poesía. Porque el modo de ajustar la articulación, la palabra, está ahí, el manejo métrico, sonoro, los recursos literarios, en definitiva, los tropos se concentran en el poema. Entonces, cuando uno sabe escribir 4 frases, y después puede escribir 40 y 400, pero primero tiene que ajustar, viste, como me enseñaron a patear de zurda a mí en Central Córdoba. Te ponía a José Chan contra un paredón de un geriátrico que había enfrente de Camino Sosa, nos ponía ahí y como que nos ataba a la derecha. Entonces, vos no podías más que pegar de izquierda. Te puedo asegurar que a la semana sabías patear de izquierda. Es medio brutal. Bueno, a veces a la gente, digamos, a mí con los alumnos, hago ese esfuerzo, obligarlos a leer poesía. Algunos salen con que a mí no me gusta la poesía, no la conocen. O bueno, puede ocurrir, según la generación de cada uno, que lo hayan matado con, qué sé yo, con un poema que fue valioso en otra época, que sea el modernismo, no sé, lo mataron con la sonatina de Rubén Darío o Becker, que fueron grandes poetas, pero bueno, toda literatura tiene una productividad y llega un momento que es el que produce, dice Carlos Williams, la llegada de la prosodia al poema, del habla al poema. Cosa que en realidad trajo Walt Whitman, ¿no? Que curiosamente le gustaba tanto a Borges, que no escribió una línea de poema coloquial, casi, y ningún diálogo directo en sus cuentos, ¿no? Pero bueno, hizo una reivindicación del habla muy importante en nombre de la Esquina Rosada y a su manera fue uno de los salvadores del Martín Fierro, ¿no? Amamos a Borges, por supuesto, pero tenemos que pelearnos con todos los padres todo el tiempo, ¿no? Borges, que no fue un gran poeta, fue poeta por supuesto, pero me sirve para esto que quería señalar, que es en mi caso y en el de muchos, la recurrencia del poema como un modo de establecer una especie de cartografía. Por eso mi primer libro se llamó Mapa, digamos. Él lo dice respecto a Fervor de Buenos Aires, el 923, que le da un enorme valor a ese libro porque de algún modo ese libro cifra todo lo que él va a escribir después. Y él, como era Borges, que se mandaba la parte, por supuesto, pero no es mentira que en ese libro están todos sus temas, sus modos de decir, su lírica, y de algún modo las claves de todo lo que va a escribir, en lo mejor que escribió, que fueron sus 3 libros de cuentos inmortales, el jardín de senderos que se bifurcan, Artificio y la Ley. Esos 10 años es la obra inmortal de Borges, pero eso está. Él dice, el poema se escribe para eso. Aún los que no somos narradores, escribimos el poema para encontrar
ese oído para encontrar la imagen, para ajustar la frase y para cifrar las preocupaciones que uno puede tener, formales o semánticas. Y eso es lo que ocurrió con otros grandes narradores que no fueron poetas, pero circularon por la poesía por ese motivo. Por ejemplo, Cortázar, Salvo el Crepúsculo, un solo libro, que también es un buen libro de poesía, o La Universidad Desconocida de Bolaño, lo mismo. Creo que Bolaño tiene algo mucho más poético, ¿no? Para mi gusto, que el propio Borges o que Cortázar. Pero en mi caso, el poema llega tarde, no como lector, sino como escritor de poesía, cuando aprendo, aunque fuera un poco tarde, la necesidad de guardar en el poema un poco todo lo que uno quiere después desarrollar. Los temas, la lírica, digamos, también el valor sentimental, el soporte ideológico, por supuesto, y la información. Yo, de hecho, después está el modelo de Carver, que es mucho más reciente. Carver escribe en poema y en cuento varios textos, ¿no? Y los edita, así que ahora lo podemos hacer todo. Si uno lo hubiera hecho antes, por ahí venía un gil y te decía, pero esto yo ya lo leí como un cuento, y ahora, ¿cuál es el problema? Los dos son míos. Yo puedo escribir Limonada como un poema y tengo dos versiones en cuento, diría Carlos. Esta idea de, bueno, uno también va mostrando el proceso de la escritura. Hoy, hace rato que ya no es tan importante el resultado, sino el proceso, ¿no? El work in progress. Uno aparecen los textos, a veces inconclusos, y no porque uno se muera, como le pasó a Sáenz con La Grande, sino porque, bueno, hay textos que quedan así, parecen sin terminar, ¿no? Hay muchos textos de Pizarnik de esa manera, sobre todo los de prosa. Pero en la infancia, como todo, creo que es donde uno descubre el valor del poema, aunque no lo escriba, por supuesto. Yo escribí ese poema a la Virgen a los 7 años, lo habrán hecho muchos, que hacían el catecismo en esa época. Y por supuesto, la Virgen es un personaje fantástico desde todo punto de vista, pero digo, fantástico en el mejor sentido literario, porque es una figura simbólica que representa un ideal, inalcanzable además, diría Lacan, casi un modelo para escribir una historia amorosa, ¿no? De hecho, hay historias amorosas con santas, con vírgenes. Una hermosa novela de Leonard Cohen que se llama Hermosos Perdedores. La mitad de esa novela es la devoción que le tienen dos literatos canadienses a una virgencita india, santa, canonizada después, que había vivido ahí en los lagos de Ontario por el siglo XV o XVI. Lo que recuerdo es eso, como una escena cuando vi a mi viejo mojándose en la pared de enfrente, se había largado a llover. Yo realmente era muy chico cuando vi la escena. Y mi viejo le daba el lado de la pared a todos, incluso a los que tenían paraguas. Y él, por supuesto, se cagó mojando. Y yo me largué a llorar. Era muy chiquito. Y no sabía por qué me largué a llorar. Pero me daba tanto dolor que él tuviera esa generosidad. Y que los demás ni siquiera se dieran cuenta. Ese es el dolor de vivir. Y lo escribí muchos años después, un verso muy chiquito que se llama El Nacimiento, que ahí pongo: escribir es el único juguete de la infancia que me dura. Porque bueno, y ahí claro, uno no sabe escribir, todavía no tiene la mente desarrollada en general, salvo Cortázar o Borges, que de verdad escribían a esa edad. Uno escribió un cuento largo que se lo sacó el médico, Cortázar cuenta,
se lo sacó porque le daba miedo a la madre que estaba todo el día leyendo y escribiendo, y Borges dice que había escrito como una novela, que es probable, porque no salía de la biblioteca, leía el Quijote en inglés, pobre, se tendría que entretener escribiendo. Pero lo que uno descubre en ese momento, a algunos le habrá pasado, que la palabra ya produce una magia, y uno empieza a jugar con eso, de niño. Hoy los chicos lo siguen haciendo. Por ejemplo, asustarse solo. ¿Te pasó a alguno? ¿Sí? Sí, decir una palabra y asustarse, y repetirla para asustarse. Estoy mal, ¿eh? Una invocación, una incantación. Uno tiene, qué sé yo, 7 años, 8. Se viste con la ropa de los muertos. Se murió alguno de verdad y no te dicen realmente qué pasaba. ¿Y cómo? ¿Qué era morirse? ¿Cómo se murió el tío Mateo? El tío que yo acompañaba, siempre era albañil y yo iba y me ayudaba con nada. Yo era muy chiquito. Y esa noche, ¿vos te acordás? Viste que se te muere un tío así. Uno no sabía que era morirse. Entonces esa cosa de apagar la luz, de decir algo. Y por supuesto ahí aparece lo religioso, que por supuesto ya no tiene que ver con un dogma, y que está en el poema siempre. La trascendencia, lo espiritual. Eso es Walt Whitman, el poeta, el primer beatnik, el primer rockstar que dio la poesía mundial. Whitman es una cosa que lo lees ahora y parece. Vos lees El jinete eléctrico y lees 100 años después exactamente Allen Ginsberg. Lees Howl, Aullido de Ginsberg. Aullido de Ginsberg, escuchalo en YouTube. No entendés una mierda en inglés, pero vos escuchalo y se te ponen los pelos así igual. Cada vez que dices Howl, Howl, el aullido del mundo ante la máquina imperial. Y después va a Cuba, escoltado por la CIA, a fallar en el premio Casa de las Américas. Ginsberg. Pero 100 años antes vos escuchás a Whitman y parece el mismo poeta. Tercer grado, hijo de un carpintero, un vagabundo, digamos, un tipo que sale a recorrer. No era ni letrado, por supuesto, tuvo un diario en Brooklyn, pero si uno compara la formación que podía tener Emily Dickinson en ese momento o el propio Allan Poe, y sin embargo, la vida de la poesía sigue con Whitman. Dickinson es extraordinaria poeta, pero es una poeta mucho más recortada. Extraordinaria. El patriarcado ahí nos hizo perder seguramente a una poeta que podría haber dado mucho más, pero bueno, no podía salir de la casa, una monja laica, ¿no? Murió y encontraron 600 poemas, qué sé yo, en vida se conocían de ella 30 o 40. Pero bueno, estudiaron, todos esos chicos estudiaron en Harvard, en Princeton. Whitman no, por eso Whitman nombra el sexo y hace garchar a las vírgenes con los santos y a la gente, a los hombres y a los hombres con los hombres, a las mujeres con las mujeres. Es binario, es trans. Fue en Cana, está 6 meses preso y se retira la edición de Hoja de Hierba y lo saca de la cárcel el padre del trascendentalismo, el filósofo me ayuda. Porque quería unir la cuestión espiritual con esto. Prócer, de la cultura, de la filosofía norteamericana, el padre del trascendentalismo. Bueno, no hay poema, uno escucha el horóscopo, y si la escuchabas recitar en vivo, como yo tuve la suerte una vez en un festival de poesía en Rosario, recitó 1 hora sin papel, sin nada. Era una hechicera.
están sus discos. Hay un disco de ella de Melopea, si lo encuentra. Era escuchar, viste, qué sé yo, una misa de otra manera. Ese es el valor de una palabra, la encantación de una palabra. Juarros leí igual, Roberto, otro que era. Ese trabajo realmente de frase a frase, de sintagma a sintagma, y donde una palabra podía, siempre se llega a otra parte. Decía, termina un poema así. Esa pausa, esa acompañar incluso con el gesto, el sentido. Yo planteaba en ese videíto que mandé hace unos días para promocionar el encuentro, esa pregunta que se hacen a menudo los poetas, también los buenos lectores, bueno, ¿de dónde sale un poema? Las respuestas yo las busco en grandes poetas, no son mías, la verdad. Bah, esto no hace falta ni decirlo, se darán cuenta solo. Vos lees a Hugo Gola, a Juan L., por lo menos los grandes poemas, los grandes poetas de nuestra región. Capaz un poco más la mía que la de ustedes. Ustedes no tienen ese río, no lo tomen a mal. Pero nosotros tenemos un mar, nosotros vivimos al lado del mar. El Paraná es un mar. A veces nos aparecen hasta alguna ballena parecida, pobre, desastrada, algún delfín ha llegado. El poema sale de una imagen, a menudo, de un flash, de algo que ves, de un objeto. Está esa película maravillosa, Patterson, sobre el libro de William Carlos Williams, un libro que él tarda 10 años en escribir, son 5 tomos, un poema por día. Si no vieron la película, búsquenla. Es bastante nueva, de Jim Jarmusch, el gran director norteamericano. Trabaja Adam Driver, que ahora está tan de moda. Y el flaco empieza con el método de Williams, que es que no haya ideas sino en las cosas. Esta es una idea, ¿no? Pero esta es muy nueva, por eso está bueno como está. Williams es el que sigue a Whitman. Williams es 1883-1963. Con la diferencia que es un literato, además, Williams. Médico, fue pediatra toda la vida, hasta los 70 años ejerció la pediatría y la dejó porque se estaba quedando ciego. Pero el proyecto de Patterson es empezar el día viendo un objeto, un sujeto, un gesto, y empezar a trabajar sobre la descripción primero del objeto, del hecho, del gesto, del sujeto. Empieza con una caja de fósforos. La de ellos se llama Blue Tip, la nuestra sería 3 patitos. ¿No? Fragata. En ese pueblo nació, curiosamente, Allen Ginsberg. Un pueblo de 100.000 habitantes que le dio a Estados Unidos quizás 2 de sus 5 o 10 más grandes poetas de la historia. William Carlos Williams y Allen Ginsberg. Que no haya ideas sino en las cosas. Entonces, es una idea objetivista, minimalista, realista sucia, se diría, porque uno, imagínatelo a Borges con una caja 3 patitos y dice, maestro, se hace un soneto con esto. Pobre hombre, no podía ni encenderla. Pero digamos, lo que es el maximalismo, ¿no? Al revés, que, bueno, Borges, su etapa moderna y clásica del poema,
son siempre grandes temas. Digamos. Él, en todas sus poesías, lo que hace es bajar su idea, por supuesto, del platonismo, o conversaciones con Quevedo, con Góngora, y el saboreo, por supuesto, de la métrica y de la rima, recién al influjo de Kodama, felizmente, él entra al poema coloquial, al verso libre, ¿no? Como lo hizo Volar en Globo, también, felizmente, evidentemente lo fue llevando a nuevas lecturas que le permitieron a él, incluso al final, bueno, escribir algunos poemas de verso libre, ¿no? Pero la obra clásica de Borges, cuando uno agarra su poesía completa, sola, es mayormente de soneto. Es decir, para Borges era como al revés, que no haya cosas sino ideas. Bueno, valen las dos cosas, por supuesto. Hoy, siempre, la cantidad de imágenes que le vienen a alguien que está atento a la palabra, sea un narrador o sea un poeta, está vinculada también a lo subjetivo. Digamos, también hay algo mío. Uno de los grandes descubrimientos de la cultura, no solo de la literatura, fue por supuesto el psicoanálisis, y el fluir de conciencia nos trae una cosa tan viva que es eso, bueno, de lo que no se habla, lo que no sé. Entonces también llega al poema la posibilidad de decir un grito, un aullido, lo que no sé. Cuando en realidad hasta el positivismo, hasta el racionalismo, las imágenes eran siempre bastante, tenían que ser bastante claras, naturalistas, realistas, por supuesto. Lo que el poema nunca trae, a diferencia de la prosa que siempre debe traer significado, en la prosa lo primero que interesa es la significación. Yo voy a escribir una crónica, voy a escribir un relato, voy a escribir un cuento, voy a escribir una novela. Bueno, una de las primeras cosas es el argumento. Después sí, ya sé, no me salgan con la última parte, que es la literatura sin atributos. No, espere. Te sentás a escribir o alguien te dice, quiero escribir una crónica. Bueno, el argumento, el tema. ¿Qué? ¿De qué quiero escribir? ¿Para qué? En el poema, no. Para nada. Para nada. A veces yo escribo y necesito, el caso de Pizarnik, necesito escribir porque si no me muero, es mi manera de respirar, es mi manera de estar en el mundo, eso. Mi afán no es ser poeta, es mi manera de estar solo. La poesía a veces es eso, es hablar solo, es un soliloquio. Otra vez viene lo de la invocación. En realidad, siempre se está hablando con alguien. Generalmente con alguien ausente. Perdido, no perdido, pero el poema generalmente es un lenguaje que se le lanza, se le dirige a lo que no está. Tiene algo de Requiem, aunque viva enfrente, pero no te da bola. Imagínense las cartas de amor escritas por Guadalupe Cuenca 6 meses después que Mariano Moreno vio. Y ella decía, por supuesto no sabe que está muerto.
pero le sigue escribiendo unas cartas de amor bellísimas, sospechando que él, peor que muerto, podía estar con otra mujer, que es peor que estar muerto para uno. Después sí que se muere. Sí. Eso es lo que es decir, es también una carta a un hombre, sin saber. Si yo escribiera solo de lo que sé, no cambiaría mucho, no cambiaría nada. Llega un momento, y es lo que pasó con el modernismo. No quiero ser malo con Rubén Darío, con Lugones, con Almafuerte, que escribió los más bellos pero los más horrorosos poemas, los dichos por Borges. Porque llega un momento que cuando uno insiste con lo que sabe, se vuelve un sabiondo y es insoportable. Pero ¿quién se calla? Es lo que le pasó a Vargas Llosa. ¡Basta! Que no se muera, pero que deje de escribir, o de publicar. Pero no por lo ideológico, porque ya puede no tener más nada que decir. Y entonces la poesía también tiene eso, que es dejar hablar al viento, diría R. Pound. Let's the wind speak. Hay grandes poetas de obra corta. Rimbaud dejó de escribir a los 22 años y murió 15, 16 años después, pero dejó de escribir a los 22. El Animal escribió de los 16 a los 22. Fundó el mejor momento con Baudelaire y Mallarmé y algún más. El mejor momento de la poesía universal hasta ahora. Los simbolistas franceses son el momento donde se alinearon los planetas, fundaron el surrealismo y fundaron la poesía del absurdo y la poesía beatnik. Está todo ahí, está en Baudelaire, está en el canto del Maldoror, Verlaine, Valéry, Mallarmé, Apollinaire. Pero Rimbaud deja de escribir a los 22 años y después silencio. Hasta Shakespeare dejó de escribir 16 años antes de morirse. Y Rulfo dejó de escribir 20 años antes de morirse. ¿Por qué? ¿Por qué no entender que hay un momento que yo ya dije lo que sabía y lo que podía? Y en el poema eso se nota más todavía. Como es una palabra muy expuesta. A veces la prosa, viste, bueno, uno divaga, puede chorear, corta de acá, corta de allá, porque está tan de moda eso, ¿no? Y bueno, y meter algo hoy, además las grandes novelas las terminan haciendo las editoriales, es tremenda el poder que tienen los editores sobre escritores famosos. Bueno, ya es otra cosa, eso ya, de verdad, es hasta difícil pensar si es literatura, ¿no? Porque realmente hay muchos libros así de autores muy conocidos que terminan haciéndolo los editores. No pasa en la poesía, por supuesto. Porque no escribimos de lo que sabemos. En el poema hay algo muy intuitivo, más que en el resto de la literatura. Uno escribe un presentimiento, una sospecha, un deseo. Por eso yo decía ese deseo infantil de asustarse solo, o de enamorarse solo, en el sentido no solo narcisista, sino imaginar que llega. El juego, habrán jugado también con la palabra. Y usando frases poéticas, incluso de textos. Yo tengo un hermano muy literato al que le debo toda, la verdad, mi vocación literaria, porque tuve un maestro en mi casa que curiosamente él no escribió ni una línea, pero bueno, desde los 15, 16 años trajo a mi casa una biblioteca infinita y me la daba toda a leer de la mejor manera, que es
sin forzarme para nada, pero... Y entonces a veces me veía jugar con los pibes, sobre todo con las amiguitas, primistas, y él me daba algunos textos, me acuerdo, de Romeo y Julieta para decirle a las primas. Pero eso es poesía. Es un juego donde una frase produce la lisonja, produce el milagro del encanto, de la caída en el abismo, del beso. No digo Cyrano de Bergerac, pero nunca falta un amigo que te pide que le escribas algo para él mandárselo a otro. Esto que puede parecer liviano o jocoso, vuelve a probar el efecto que tienen 4 o 5 frases. Que es enamorar a otra persona, hombre, mujer. Y no importa si son robadas las palabras, casi todas las palabras son robadas. La literatura es un gran robo. Hay que saber. De verdad, hay que ser un buen ladrón. Y todos los escritores que amamos le robaron a uno. Bien, pero nadie salió. Cuando uno lee a Borges y lo conoce y lo lees, viejo ladrón. Él lo reconoce, lo dice. Pero, a ver, ¿cuántas cosas te sacó a los ingleses, a Dante? Y qué sé yo, Ionetti salió de Faulkner, y Faulkner salió de Shakespeare, y Shakespeare de Dios. Pero bueno, cuando uno lee a Pizarnik, tremenda, maravilloso. Pizarnik le robó a Porcia. Nosotros tuvimos un viejo italiano jubilado del ferrocarril, Antonio Porcia. Escribió 2 libritos así de aforismo, que el que no entiende nada diría, eso es Héctor Gagliardi. No, boludo, eso es poesía en estado puro. Antonio Porcia. Todo juguete tiene derecho a romperse. El aforismo poético, que por supuesto no es un axioma filosófico, porque ahí ya plantea un absurdo. Andá a decirle a la maestra de la salita, y con razón la señorita, señorita, todo juguete tiene derecho a romperse. ¡Pum! No, eso no se hace. Pero el juguete no se rompe. Todo el tiempo Porcia, busquen el librito Voces, hay 2 versiones. Llegó acá sin hablar una palabra de español, era italiano y nunca fue ningún, era un jubilado ferroviario al que nosotros le debemos a Alejandra Pizarnik. Esto dicho por la crítica, no se le va a ocurrir que es una idea mía. Lean Alejandra Pizarnik de César Aira, lean Ana María Larrechea, lean Marcelo Persia, lean Borges, lean Gamerro, lean, hay incluso en Memoria Iluminada, el documental sobre Pizarnik, lo dice, varios amigos de ella, que ella estaba deslumbrada con Porcia. Ese modo de articular de Pizarnik, que parece llegar al resultado de la frase sin proceso. Hey. Llega al aforismo como si no lo hubiera pensado. Escribir con palabras de este mundo que un barco partió de mí llevando. Bueno, sí, qué buena frase. No, la escribió a los 14 años, a los 16 años en 1950. Acá no se había inventado la rueda, chicos. Ella es descubierta por un gran poeta mentor del surrealismo argentino que fue Raúl Gustavo Aguirre, el fundador de Poesía Buenos Aires. 1950, el grupo de poetas expulsados por Borges de la revista Sur. Ninguna palabra es inocente.
Borges los había llevado en el 40 y algo. Era la generación del 27, del 30 nuestra. Mario Trejo, María Elena Walsh, Olga Orozco, Gianni Siccardi, Edgar Beyle, Joaquín Giannuzzi, Raúl Gustavo Aguirre, Juan Gelman. Miren qué nombres. Los echa Borges porque son surrealistas y Borges no tolera, como sabemos, no tolera el surrealismo, aunque él en el año 20 con Gómez de la Serna en España casi se hace de rock and roll, pero se vuelve. Y ahí se vuelve acá, lo agarra Lugones, vuelve al soneto, al Rocío, el nácar, la sombra, ténebre y cagado. ¿Qué escritor Borges? Por supuesto. Yo creo que es el mejor escritor argentino y es difícil sacarlo de eso. No importa, pero hay que pelearlo porque se equivocó en muchas cosas. Con la poesía se equivocó, él no pudo pasar a las vanguardias. En su libro, La literatura, Introducción a la literatura norteamericana, de Borges, un libro chico muy útil, Introducción a la literatura norteamericana, un ensayo, ¿no? Cuando le toca hablar de Bukowski y de Carver, le dedica una línea y dice, son escritores que yo juzgo desagradables. Es lo único que dice. Mostraba la hilacha tanto, ¿no? Como aquella vez que negó que conocía a Discépolo. No sé si alguno vio aquel programa de Grandes Valores del Tango donde Soldán le insiste, canta el tango 1, Claudia Mores canta el tango 1 y era el invitado de honor esa noche. Está el video por ahí y termina el tango 1 y Soldán, pobre Silvio, le dice, maestro, qué poeta, Discépolo, qué poeta, y el viejo dice, no conozco. No dice, no me gusta, es muy popular. Dice, no lo, y 2 veces, Soldán no lo puede creer. Siempre que no le gustaba algo decía, No conozco. Eso también es hablar de poesía. Porque la poesía de Enrique Santos Discépolo es la mejor poesía popular. Que digo, no el tango, la poesía argentina. Martirio es un poema de amor invencible. Entonces, ahí nos encontramos. El surrealismo nos trae la posibilidad de empezar a escribir de lo que no sabemos, de lo absurdo. Pero lo absurdo no es lo abstruso, ¿no? Lo absurdo no es cualquiera. Lo absurdo no es el sinsentido. Lo absurdo es que haya cosas sin sentido, pero que uno las debe escribir. De algún modo las debe decir. Oh humanidad, oh Barthes. Ese cuento, que para Borges era curiosamente uno de los mejores cuentos, si no el mejor de la historia, termina como con un poema, una exhalación poética, cuando ya no se puede explicar más el dolor de vivir de alguien, como se explica al final de ese cuento, la locura. Bartleby se vuelve loco. Bartleby había sido escritor, Bartleby había sido poeta. Muchos poetas, no tanto, pero muchos se volvieron locos. Porque donde se termina el lenguaje, ¡ah, qué bien! Bueno, Pizarnik, Becker, Robert Walser, Fickman, Panero, Martín Adán en Perú, que recibía y todo. Martín Adán tenía muchos intervalos lúcidos, era de clase alta, el mejor discípulo de César Vallejo. Y le gusta a César Vallejo, Martín Adán. Como era de familia rica, vivió hasta no hace tanto.
tenía visitas. Panero también, Leopoldo María Panero, el gran poeta español, vivió muchos años en Sicilia. Ahora, uno ve poesías de Pizarnik donde está presente la desesperación, donde está presente la burla cruel a vivir, a tener sala de psicopatología, ¿no? Ese largo poema de ella, escrito ya en la sala 18 del Pirovano, 6 meses antes de morir. Si no lo conocen, es un poema que durante muchos años la familia no quiso, no permitía publicar. Un poema feroz, un poema lleno de aullidos, lleno de asco. Nada que ver con la concentración lingüística de la Alejandra del aforismo, de la metáfora. Amantes. Una flor. No lejos de la noche. Cede a la delicada urgencia del rocío. Eso es la cópula, absolutamente metaforizada. No es la cópula del sala de psicopatología, donde le pone nombre y apellido a todo. El manejo de la metáfora de Pizarnik es: la jaula se ha vuelto paja. El manejo de la aporía, ¿no? De la paradoja, del oxímoron. Pero esto es lo que nos permite el poema, que no es más difícil en la prosa. Poder decir algo que no se sepa del todo qué es. Poder decir algo que está tanteando, que balbucea. El poema es también un ir probando. Es algo que reverbera, que sigue replicando.